estamos acá para un nuevo video y en esta oportunidad para hacer una previa europea con Ricardo de el mítico Benfica, que nos visita, para un poco traernos también la actualidad del equipo luso y saber cómo llega, Así que te doy la bienvenida. Muchas gracias desde ya, Ricardo, por pasarte por el canal. Muchísimas gracias, Facundo. Muchísimas gracias a la comunidad del Expreso Escocés. Y bueno, es todo un placer estar aquí contigo y para hablar de fútbol, que es algo que nos encanta, y de este partido que creo que va a ser muy entretenido. Sí, muy entretenido. Desde ya, bueno, cuando tocó el sorteo, bueno, dentro de todas las posibilidades que había, uno como hincha del Rangers, bueno, sí, acá yo soy en realidad más del Aberdeen, pero cuando están en Europa, el Celtic o Rangers o el que sea, hinchamos por el Ranger o por el que sea, justamente, así como Claro, estamos hinchando por el Ranger, y cuando vimos que tocó el Benfica, dijimos, bueno, quizás no era la mejor opción, pero bueno, es así, los sorteos son así. claro, claro. Bueno, vamos a ver, yo creo que será más equilibrado de lo que se pueda pensar. ¿Sí? Yo creo que aquí hay gente que piensa que será más fácil, que el Rangers sería la opción más fácil, quizá el Rangers o el Slavia Praga. Pero yo creo que será difícil. El Rangers creo que en partidos con equipos portugueses solo ha perdido una vez, por lo tanto son siempre equipos tremendamente competitivos. Y la última vez que hemos jugado contra el Rangers, hace 2 o 3 años creo, en Europa League, no les hemos Sí, ganado, 2 empates. Por lo tanto, creo perfecto. que no va a ser fácil. En 2020, de hecho, lo tenía Sí, acá para comentar, fue 3-3 y después sí, 3-3 en la ida y 2-2 en el segundo partido. Así eso que, y es. sí, bueno, recordamos aquella eliminación justamente al Braga en esa Europa League, que el Rangers llega a la final después, y bueno, lo elimina, Ujú. si no me equivoco, en 16 de final. Así que, bueno, un poco ese antecedente con equipos lusos, portugueses, es bueno. Pero sí, ahora quiero preguntarte obviamente de la actualidad del Benfica para que también la Ujú. gente sepa, ¿por qué no yo también informarme un poco? Porque bueno, capaz que antes del partido, que si podemos hacer alguna cobertura, obviamente lo estaremos analizando y bueno, uno quiere saber cómo juega este Benfica, no he podido ver muchos partidos, te soy sincero, así Claro. que bueno, desde ya esta previa nos viene genial, tanto a nosotros como desde ya a la comunidad. Desde ya obviamente aviso, primero pido el like, obviamente como siempre, y después va a quedar en el título también el canal de Ricardo para que puedan ir pinchando ahí, o también en la descripción el link, para pinchando ahí vayan a ver los contenidos que hace, que de ya es un lindo proyecto, que bueno, tiene ya un tiempito, pero que subís contenido bastante seguido, ¿no? Sí, normalmente hacemos un programa semanal en el que acompañamos la actualidad del club y lo que hacemos es hablar sobre todo del equipo de fútbol, pero también del equipo femenino de fútbol y de las diversas secciones que el club tiene, que además del fútbol el Benfica tiene baloncesto, voleibol, balonmano, Mirá, qué hombre, bueno. tiene ajedrez, hockey, tiene un montón de argentinos jugando ahí y jugadores de Sudamérica. Y por lo tanto hacemos eso y de vez en cuando también hacemos algunos proyectos sobre la historia. Por ejemplo, hace unos días el club celebró 120 años de existencia y lo que hicimos 2 programas, uno especiales, era una entrevista a Sebastián Cruzado Fernández, más Mm. conocido en el mundo del fútbol como Chano, que fue el primer jugador español en vestir la camiseta del Benfica. Y hemos hecho un programa especial también sobre Francisco Lázaro, que era un corredor del maratón que falleció en los Juegos Olímpicos de 1912, pero que tiene una historia increíble. Y entonces, ese es el tipo de contenido que subimos al canal, ¿no? Bien. No tenemos a muchos seguidores, pero que es un Ah, proyecto un pero poco reciente, de a poco pero va lo hacemos llegando, con obviamente. gusto, claro, claro, No, claro. pero tiene gente que los mira, hay buenos números desde ya. Yo me vi algunos, viste, siempre uno que va a hacer una colaboración, más o menos mira con quién va a compartir cámara, y desde ya que son recomendables. Estos últimos que hicieron del especial por el aniversario no lo pude llegar a ver, pero lo voy a ver después, así que bueno, lo recomiendo desde ya. Así como les dejo abajo el link para que vayan ahí a seguirlo a Ricardo, que, a ver, es un club que es conocido a nivel mundial, que seguramente tiene seguidores, nosotros tenemos público de todo hispanohablante, de toda Ujú. Latinoamérica, en España también, también en otras partes del mundo, pero sobre todo ahí, y seguramente haya gente que vaya a seguirte. Te pregunto un poco algo me comentaba antes de arrancar la grabación, esa conexión que tenés con Escocia.
No sé si querés, ya que estás, comentarla un poco a la comunidad. Sí, sin problema. Yo, mi hermana vive en Edimburgo y por lo tanto tengo una relación cercana en ese sentido. Tengo un sobrino escocés que está intentando a que le guste el fútbol y en particular el Benfica, pero siempre le digo, hombre, a ver si un día vas a ver un partido del Hibernian que sea o del Arts. Y entonces y escucho muchas veces tu programa porque es una manera de sentirme más cerca a mi familia. Bueno, yo soy portugués, pero tengo esa conexión con el Claro. mundo, con el mundo hispanohablante, pero... Y entonces, y me acuerdo que sobre todo en los años 90 y principios de los 2000, acompañaba más al fútbol escocés. Teníamos ahí, por ejemplo, en el Celtic jugaba un portugués que se llamaba Jorge Cadet, que jugó en el Sporting y en el Benfica, que era un delantero que marcaba muchos goles y que fue todo un éxito ahí. Y yo creo que también en el Rangers jugó un portugués que era Pedro Mendes, que era un centrocampista también, muy interesante. Y ahora más reciente, Jota, que estuvo en el Claro. Celtic, y Paulo Bernardo también, que son dos canteranos del Benfica y dos jugadores que, Bueno, sobre todo, y Paulo, Duke López, el jugador del Aberdeen, que viene de la cantera del Benfica, ahora recuerdo. exactamente, exactamente. Y por lo tanto es un fútbol yo no lo conozco mucho de ahora, por lo tanto, si me preguntas algunos jugadores del Rangers, conozco dos o tres máximo, No, no, no te voy a preguntar eso. Con que sepa lo del pero Benfica, estamos bien. claro, claro. No, pero solo para decirte y también me encanta mucho la historia del fútbol y ver lo bonito que es el fútbol escocés y la tradición que tiene de ser ese fútbol británico, pero que no es bien británico, es una cosa Sí, sí. distinta del fútbol inglés y la huella que dejó durante décadas en el fútbol europeo es increíble. Y por lo tanto, felicitarte a ti por este proyecto que es muy Sí, bonito sí. y que me encanta Gracias. bastante. Gracias, ahí compartimos ahí con los compañeros y con Paul, con Pablo también, que bueno, siempre están ayudando desde ya. Y nada, si te parece, ahora sí, vamos un poquito a la actualidad. Quiero saber del Benfica, de cómo, primero preguntarte un poco, más que historia, si querés comentar alguna cosa histórica del Benfica, bienvenida sea, que creas Ujú. relevante destacar, pero si no, más que nada, aunque sea en los últimos años, o cómo viene, cómo llega a esta temporada, aunque sea el Benfica. Bueno, el Benfica es un club gigantesco, es un club que ganó en su historia dos Copas de Europa, una Copa Latina, tiene casi 40 ligas portuguesas, casi 30 Copas de Portugal. Es un club que tiene casi 400.000 socios en un país que tiene 10 millones de habitantes, tiene casi 300 peñas alrededor del mundo, incluyendo en América, y es un club, bueno, tremendo y que en los últimos años ha desarrollado una relación muy bonita no solamente con España, sino también con la Argentina, también. Tiene ahí a Di María, a Otamendi y a Enzo Fernández hace unos años, Enzo Pérez, bueno, Sí, a a muchos Salvio. jugadores. Vos, A Salvio, Salvio, exactamente, a Pablo no, Aimar, que es sí, imperdonable no hablar de Pablo Aimar, que es un sí, referente en el club. jugadorazo. Exactamente, a los días de hoy era un crack absoluto y entonces es un club tremendo, un club que en los últimos años creo que está intentando volver un poco a ese pasado de gloria y en la temporada pasada creo que hemos empezado a soñar un poco con eso. Llegó un nuevo entrenador, el alemán Roger Schmidt, que estaba en el PSV Eindhoven, y llegó y muy rápidamente se afirmó de una forma muy clara, jugando un fútbol muy atractivo. Te pregunto, Hemos el tema ligas, porque lo pregunto del desconocimiento total y seguro la gente también, o haya algunos que le pase. Tema ligas, las últimas ligas, ¿quiénes la ganaron? ¿Hace mucho no la gana el Benfica? ¿O qué ha pasado? Aunque sean los últimos 3 años, te digo. Los últimos 3 años, bueno, el Benfica ganó la última, antes ganó el Futbol do Porto y antes creo que ganó el Sporting, si no me equivoco. Por lo tanto, Bastante ha sido repartido. sí, sí, pero hay que reconocerlo que en las últimas décadas, sobre todo el Futbol do Porto ha ganado más títulos. Pero me parece que el Benfica, sobre todo en los últimos 10, 15 años, está recuperando un poco el tiempo perdido y en los Claro. últimos 10 años hemos ganado, no sé, unas 6 ligas, creo. Por lo tanto, Mm, estamos en esa fase de recuperar ese prestigio, diría, claro. deportivo.
Pero sí, y entonces el año pasado campeones, hemos salido campeones en el primer año de Roger Smith, jugando un fútbol muy atractivo, muy alemán, lo que se llama el Gegenpressing, es decir, una idea muy sencilla de juego. Mm, La idea es no dejar el equipo rival respirar. Si no tienes el balón, tienes que recuperarlo en 5 segundos y bien. llegar al área contraria A muy lo Klopp, rápidamente. Exactamente, claro, como exactamente. Es el mismo estilo. Y el muy año atractivo. pasado, Al menos a mí es el estilo que más me gusta futbolístico, por ejemplo. absolutamente. Y el año pasado el equipo era una bomba. Era un equipo que venía de años un poco complicados y que un poco para sorpresa de todos, incluyendo de la afición, hombre, empieza a jugar muy bien al fútbol. Ganó la liga, en la Champions hemos ganado el grupo, en un grupo que estaba el PSG, Juventus y el Maccabi Haifa, y hemos terminado primeros de grupo. Hemos eliminado al Brujas, el equipo belga, en los octavos, y quedamos eliminados en los cuartos por el Inter, que es Mm, probablemente en este momento, desde mi que punto llegó de a la vista por lo final. menos, sí, y que es subcampeón, y probablemente en ese momento es el mejor equipo de Europa, que es un Mm, equipazo tremendo. Y entonces fue una época fantástica, una época que hemos jugado muy, pero muy bien al fútbol, pero de esta época, de esa época a esta en la que estamos, hemos perdido a 3 jugadores fundamentales. Uno era Grimaldo, el lateral español, zurdo, que está en el Leverkusen, que era muy importante. sí. Hemos perdido a Enzo Fernández, que es un crack absoluto y que lo echamos mucho Muy de poquito menos, lo tuvieron. muy poquito, y es ¿Cuánto una fue? ¿Seis lástima. meses? Pero Sí, ¿no? fíjate la calidad que tenía y lo bien que ha Sí, sí. jugado, que el Chelsea Bueno, y la pagó, plata que se llevaron, digo, ¿no? hombre, 120 o 130 20, sí. millones de euros, es una barbaridad. La afición benfiquista está un poco aburrida con él, porque yo creo que si se hubieran mantenido esos 6 meses que le faltaban, yo creo que podríamos haber hecho algo más en Europa, Ah, claro. pero bueno. Y otro jugador era Gonzalo Ramos, que está ahora en el PSG, el delantero Sí. centro portugués, Que y juegan en el eran tres Mundial. jugadores, exactamente, y eran 3 jugadores que encajaban muy bien en este estilo de Roger Schmidt, que es un estilo que encaja muy bien en lo que es el Benfica, que es de ganar siempre, de querer siempre más. Pero este año las cosas no están funcionando tan bien, creo. Creo que este año tenemos mejor plantilla, pero tenemos peor equipo. Puede parecer un poco raro, pero o las características de los jugadores no son las mismas, porque la idea de juego es la misma, Sí. pero no está siendo tan Te, buena. te Estamos... pregunto, desde ya, sobre todo tenemos mucha comunidad argentina. Bueno, está Otamendi, que hace mucho tiempo que está si querés contarme ahora hace cuánto, pero después sobre todo Di María, ¿no? Volver a Sí, las bases, porque él había pasado por el Benfica, creo que fue el primer equipo europeo después de Rosario Central, y no sé cómo lo estás viendo. Tiene ya su edad, pero todavía está bastante vigente, no. ¿no? Nosotros lo vemos en la selección. Es un crack absoluto, hombre. Claro que no es el mismo jugador que era hace 10 años, claro, porque tener 36 años no es lo mismo que tener 26, pero es un jugador tan diferencial porque te hace ese remate que nadie más hace, ese regate. Ha sido ya incluso ha sido decisivo en muchos momentos de la temporada. La Supercopa la ganamos con él y él siendo Mm, muy importante. Y es un jugador fantástico. Y Di María, cuando llegó al Benfica, los primeros 2 años muy difíciles, mucha gente decía que nunca sería un jugador de fútbol, que no tenía calidad para ello. Y al tercer año explota y el año siguiente está en el Real Madrid, creo. claro. Por lo Es tanto, que físicamente era muy, muy menudito, era muy, muy, muy sí, flaquito y por ahí le faltaba, viste, esa potencia física para el fútbol europeo, ¿no? Que absolutamente. después No, la ganó, y, después la pues consiguió. y ganó experiencia y creo que en el Benfica encontró un contexto que le fue muy favorable, porque Benfica tuvo Sí. paciencia con él y eso fue muy importante. Y Es Otamendi que es solamente, diga, antes de ir con dime. Otamendi, porque creo que es importante destacar el tema de Benfica, que es un club que es vendedor, que aparte Claro. muchas veces está buscando esas oportunidades de traerse jugadores, por ejemplo, de Latinoamérica y después revenderlo por, bueno, el triple, el cuádruple, el caso de Enzo Fernández, por ejemplo. Ujú. Entonces yo creo que eso también hace que
es por algo que le dan tiempo a los jugadores porque saben que después le pueden sacar un rédito. Entonces, nada, solo para destacar eso de esa mentalidad que tiene el Benfica y de operar de esa manera. No sé si quieres completar con claro. algo más. No, no, exactamente, eso es. Y es mucho también esa cultura de la academia del Claro. Benfica. Hay grandes jugadores que han salido de ahí, João Félix, Bernardo Silva, Rubén Díaz. Por lo tanto, hay esa capacidad de trabajar con los jóvenes, de darles tiempo, de tener paciencia con ellos, porque sabemos que muchas veces es un proceso y el proceso te toma mucho tiempo, pero por lo tanto hay esa capacidad y el club está pensado para trabajar así. Bueno, y otro ejemplo más reciente, el fichaje de Benjamin Roleiser, por ejemplo, Claro. creo que va mucho en ese sentido, o de Prestiani también, que jugaba en el Y los Vélez, clubes creo. argentinos también son inteligentes, como todos Claro, los otros, digo, porque dicen, bueno, se lo vendo a Benfica, me guardo un 10% del pase, por ejemplo, eso es. y después sé que de ahí voy a sacar un buen dinero. O sea, entonces los clubes son inteligentes también a la hora de venderlo al Benfica y ya hay como, bueno, operan así y los resultados están a la vista. Claro, absolutamente. Y eso es muy importante. Creo que el Benfica tiene muy buena relación con los clubes argentinos en general y por lo tanto y saben que es un buen club con quien pueden trabajar. Solo para decirte que de Otamendi, Otamendi es el Sí. capitán, que cuando Hace bastante, ¿no? Después hace bastante de Manchester City se va directamente a Benfica. al ¿Y Benfica ya y a partir de ahí llega fue capitán o por ahí exactamente. no? No, no, fue muy temprano, incluso fue muy polémico porque antes él ya había representado a un club en Portugal que es el Futebol do Porto, que es el gran rival Claro. del Benfica, Claro, y vos sabés cuando que llegó, estaba pensando y digo, había jugado en Portugal, pero no me acordaba si sí, era ya en Benfica. No, él había jugado en Porto. y entonces cuando llegó y fue un referente en el Porto y ganó un montón de títulos ahí. Cuando llegó mucha gente se puso, bueno, este era del Fojuduport, yo no sé si nos va a gustar esto, pero la Claro, verdad, y él no ha empezado jugando muy bien, no estaba en su momento, pero muy rápidamente ganó el estatus de capitán y creo que en el primer año llegó muy temprano a capitán porque era un líder en el vestuario y sigue siéndolo ese líder y con 36 años creo que si no me equivoco, sigue jugando mucho al fútbol, pero mucho, mucho al fútbol. Y es en este momento uno de los referentes del club y nos claro. encanta Otamendi. Em, igual ahí, con respecto a la. Primero quiero decir una cosa, destacar, porque bien lo decía, que esto de Ricardo es por portugués, pero tiene un Sí, castellano que es excelente. No sé si es porque gracias. también ha vivido mucho en España o por cuestiones laborales. No sé No, si querés contestar. te O lo lo explico. estudiaste. Sí, exactamente. Yo he estudiado portugués y español en la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. Y he dado clases muchos años, y entonces, y ya no doy clases hace muchos años, pero este proyecto que tengo del mítico y lo que estoy haciendo contigo es una Sí. manera de no perder el contacto con el idioma también. Ah, no, Y sin duda, entonces, una y práctica entonces diaria. por eso, exactamente, exactamente. Y entonces por eso lo domino y a veces me faltan algunos términos, que es normal, creo, pero No, no, me... yo digo que tu castellano es en un 90% perfecto, Hombre, diría. gracias, gracias. No, te quería preguntar el tema de la rivalidad. Porto, Benfica, Benfica Sporting. Entiendo que por la ciudad tiene mucha más, o tiene rivalidad, no sé si más rivalidad, o son rivalidades distintas. No sé, ¿querés Ujú. contarme un poco eso, cómo Sí, funciona? hombre, yo creo que la rivalidad con el Sporting es una rivalidad. El Sporting y Benfica son clubes de la misma ciudad, Claro, de Lisboa, y es una rivalidad más histórica. El Benfica se funda en el 1904, Sporting en el 1906. Por lo tanto, son más de 100 años de una rivalidad histórica increíble. Yo creo que es de los partidos más bonitos que puedes ver. Por ejemplo, ayer, en el día que estamos grabando, ayer hubo un partido de Copa, un Sporting Benfica, que hemos perdido, lamentablemente, pero es siempre un ambiente fantástico, una atmósfera increíble y que merece la pena. Por lo tanto, es una rivalidad más histórica, diría. El Sporting en las últimas décadas no ha ganado mucho en el fútbol, pero sigue siendo una gran potencia deportiva
que también tiene un montón de secciones, por ejemplo, y hay que reconocerlo, sigue teniendo una grandísima afición, teniendo en cuenta que no gana mucho en el fútbol en las Claro, últimas décadas. Con el Foco do Porto yo diría que la rivalidad es más deportiva y también a veces un poco política porque es de otra región y a veces hay esa rivalidad con Lisboa, entre Lisboa y Porto, las ciudades. Y entonces es más deportiva porque el Foco do Porto, hay que reconocerlo, en las últimas décadas ha crecido mucho y ha ganado muchos títulos y es un club que pasa a ser un club regional a un club que, con dimensión nacional e internacional y por lo tanto es el gran rival del Benfica en estos momentos e incluso en 2 días, por tanto el día 3 de marzo, habrá un clásico, un Porto-Benfica, que es siempre un partido muy entretenido también. Por tanto, diría con el Sporting más histórico, con el Foco do Porto más deportivo. exacto. Bien la aclaración. Y ahora sí, si querés, vamos un poco a cómo va a llegar el Benfica al partido del 7 de De marzo. marzo, que es ahora, la semana próxima. O sea, tiene que jugar ahora algún partido más. Me acaba de decir que viene a perder un clásico, entonces ya llega un poquito golpeado. No sé si le queda algún partido antes que tiene que jugar este fin de semana y después ya tiene que jugar la ida. No sé cómo crees que llegue a ese partido. Hombre, yo creo que es una semana o semanas, este mes de marzo es terrible porque hemos jugado ya con el Sporting, domingo con el Foco do Porto, por tanto partidos de exigencia máxima, y después el jueves siguiente con el Rangers, y por lo tanto será aquí 3 partidos muy, muy complicados, Mm, y es un Benfica que esta temporada me parece, como te estaba diciendo hace un rato, con más plantilla, pero con menos equipo. Es decir, es un equipo que se nota que no tiene tanta constancia como tenía el año pasado, tiene momentos, es un equipo que es capaz de, como hizo este año ya, de llegar en los primeros 45 minutos, estar ganando al Inter 3-0 y después el partido siguiente empata con el último clasificado de la Liga Portuguesa, por ejemplo. claro. Incluso en el mismo partido tiene momentos de brillantismo y otros en que parece que desconecta un poco. Por tanto, un Benfica muy de momentos y no tan constante como me gustaría. Claro. Am, eh, Y hay que ver cómo llegan, ¿no? Pues, me estás diciendo, bueno, tiene juego el Porto y en la tabla veo que está 58 puntos puntero el Benfica, segundo el Sporting de Lisboa con 56 y después el Porto un poquito más atrás con Ujú. 49. Pero bueno, o sea, lo más probable, a menos que pierda con Porto y Sporting sume de a 3, más probable que llegue puntero a este enfrentamiento y desde ya, Ujú. bueno, por el momento también está puntero el... Mirá qué curioso, porque es verdad, está puntero en el Rangers, está puntero con 60 puntos, si no me equivoco, y después está el Celtic, segundo a 2 puntos también. O sea que el Ujú. inmediato perseguidor es el clásico acérrimo de ambos, en ambas Claro. ligas. Así que bueno, llegan medio en una situación similar, podríamos decir. Sí, pero atención, yo creo que Benfica con un poco más de presión porque el Sporting tiene menos un partido, por lo tanto, Tenés ahí razón. es un dato importante. Y creo que como el nivel de exigencia es tan grande en el club y como no estamos jugando muy bien en este momento, hay mucha presión, más presión de lo que suele haber. Y cuando ganas es siempre todo mucho más fácil, ¿no? Y en este momento Obvio. vienes de una derrota. Si pierdes con el Foco do Porto puede ser un poco complicado, pero creo que el Benfica tiene una plantilla con calidad suficiente para hacer buenos partidos y para jugar mucho mejor de lo que está haciendo en este momento. Ahora sí vamos a lo particular que es, bueno, jugadores destacados que vos creas, sí, o sea, los fuertes, ¿viste? Las debilidades, las amenazas, ¿viste? Todo lo que podamos analizar de este Benfica, ¿no? ¿A dónde tiene que poner el ojo el Ranger para neutralizar, que es el mayor peligro? Y donde también tiene que tener cuidado por ahí con diferentes partes del campo, ¿no? No sé si la Ujú. defensa es la más fuerte o el ataque es lo más fuerte del Benfica. ¿Cómo lo querés describir ahí? Bueno, el Benfica, hay mucha gente que defiende que juega en un 4-2-3-1. Yo para mí juega en un 4-4-2 clásico, jugando mucho en ese sistema de gegenpressing, es decir, de jugar con el bloque muy, muy subido,
dejando mucho espacio en las espaldas a veces. Muchas veces los jugadores que juegan por la banda son un poco más interiores y después los laterales juegan más por las bandas, funcionan más como extremos y tiene un estilo que normalmente cuando el equipo está conectado y cuando juegan los jugadores correctos en las posiciones en las que tienen que jugar, es un equipo muy difícil de derrotar. De los jugadores, yo destacaría al guardameta que llegó este año, pero me parece que un fichaje muy válido, que se llama Trubin. Es un guardameta ucraniano que tiene tan solo 21 años, creo. Todavía no tiene mucha experiencia, pero venía del Shakhtar Donetsk. Juega muy bien con los pies, que es algo que nos faltaba hace mucho tiempo, y a pesar de sus 2 metros, tiene buenos reflejos y entonces es muy buen guardameta. Después de defensa tenemos a Otamendi, claro, el capitán, que sigue jugando mucho al fútbol, y a Antonio Silva, que es un chaval de la cantera del Benfica, que tiene mucha calidad, pero mucha calidad, mucha velocidad, muy buena salida de balón, y también es un poco un líder ya en el campo. Después en el medio campo tienes a otro chaval del Benfica, otro canterano que tiene tan solo 18 años, pero parece que juega como si tuviera 35, que se llama João Neves, que es un chaval increíble, muy buen jugador, tanto puede jugar de 6 como de 8, muy completo, un jugador muy correcto y con mucha calidad en varios momentos del partido y muy bueno desde el punto de vista táctico. Después tienes a un jugador que juega siempre o casi siempre, que es un noruego que se llama Aursnes. Es la navaja suiza de este equipo, en el Mm. sentido que creo que solo no jugó de portero, ha jugado en todas las posiciones y no estoy bromeando Multifunción. prácticamente. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Muy inteligente y juega casi siempre bien, muy inteligente desde el punto de vista táctico y puede jugar sobre todo en el medio campo, pero ahora está jugando mucho de lateral izquierdo o de derecho. Y después tienes a Rafa Silva, es quizá el mejor jugador de Benfica esta temporada, el mejor marcador hasta el momento. No es un delantero puro, es decir, no es un hombre que marca goles, pero es un jugador que tiene una velocidad increíble y te ayuda a llegar muy rápidamente al área contraria, que tiene muy buen control del balón en velocidad, por lo tanto es un jugador muy peligroso. Y a Di María. Di María a pesar de sus 36 años, juega mucho al fútbol. A Sí. veces, incluso cuando parece un poco desconectado con el equipo, en un minuto te decide un partido. Y Y sí, por entonces, la jerarquía que tiene, lo claro, puede hacer claro, tranquilamente. Estaba viendo exactamente. Neres, no sé qué comentarios tenés sobre él. ¿Es titular? El ex jugador del En este Ajax. No. Exactamente, en este momento sí, es un jugador fantástico al que le encanta mucho la afición porque es un crack absoluto. Está jugando ahora, viene de una lesión un poco complicada y regresó en el principio del año, por lo tanto está volviendo ahora a su ritmo habitual. Me parece muy buen jugador y es muy buen jugador. Destacaría también a Koksu. Koksu es un turco que viene del Feyenoord, que fue el mejor jugador de la liga holandesa el año pasado, pero que está teniendo un poco algunas dificultades de adaptación, pero que juega sobre todo de 8 de número 10, que no está en su mejor momento, pero yo creo que cuando encaje bien en este estilo y en este equipo puede ser un jugador muy interesante. Y después de delanteros, bueno, tenemos a Roleiser, que hemos visto poco, pero también ha llegado hace muy poco tiempo. Y tenemos a dos jugadores que hemos fichado hace poco tiempo. Uno es Artur Cabral, que es un brasileño que vino de Fiorentina, que creo que ha tenido un poco esa dificultad de adaptación porque no hizo la pretemporada. Y el otro es Marcos Leonardo, que creo que viene del Santos, que es un club que está en una fase un poco complicada en Brasil, pero que es un crack. Yo creo que tiene todo para ser uno de los grandes jugadores en la próxima década. Por lo Bueno, tanto, sí. una No sé, gran no, en cuanto plantilla. a las líneas, ahí haceme. Ya tenemos el análisis desagregado. Más completa la previa no puede ser para la gente y los hinchas del Rangers, sobre todo, es porque Ujú. tienen la data de cada jugador.
Pero ahí si tenemos que decir, o tenés que decir a grandes rasgos, yo creo que no sé, te doy un poco mi impresión, el ataque es fuerte. O sea, tiene en Sí, ataque, me parece lo más fuerte que tiene este Benfica. Quizás diría que por ahí, un poco entiendo con lo que me comentaba, por ahí las transiciones o las contras puede sufrir un poco, en defensa, quizás trae en la exactamente. espalda de los laterales, o estoy Sí. equivocado, no sé cómo lo ves vos. Sí, absolutamente. Yo creo que la gran dificultad ahora es que tenemos es eso, por tanto, el Benfica juega con un bloque muy subido, es el espacio en las espaldas, y por lo tanto, si hay un equipo que te pone el balón muy rápido en un delantero, te puede crear dificultades. Mm, A veces también se nota, este año como hemos perdido a Grimaldo y estamos con algunos problemas con los laterales, a veces por las bandas sufrimos un poco, claro. sobre todo en Bueno, defensa. Y ahí va a estar el entonces, análisis que voy anticipando a la gente, lo voy invitando a que en el canal de Ricardo, en el Meeting con Benfica, que voy a estar participando en un video, que podemos cuadrar para que salga después que ahí podemos hacer sí, un poco cómo vemos el partido y también la predicción. La predicción va a estar ahí. La predicción, si te parece bien, la predicción del estupendo. partido y de la serie, ¿por qué no? Podemos hacer un poco de análisis general. eh, Así que nada, los invito a que vayan obviamente a suscribirse y ahí van a encontrar el video. Igual después, cuando una vez que se publique, lo ponemos también en la descripción de este video. Nada, Ricardo, no sé si te queda algo más por comentarle a la gente que se esté pasando, que deba saber sobre el Benfica de esta actualidad, o si ya hemos dicho todo en esta media hora. Hombre, yo sí, solo añadir que otra de las dificultades que el Benfica tiene a veces un poco en la salida de balón, a veces si tienes un equipo que te presiona bien, Benfica tiene mucha dificultad en salir con el balón. Y repito, y creo que el gran problema de Benfica en este momento es que todavía no ha encontrado la mejor versión, su mejor Claro. versión de esa temporada. Y esa es la gran dificultad, de esta falta de encontrar un 11 y tener una base y jugar siempre con esos 11 jugadores. Esa está siendo la gran dificultad. Y por lo tanto, un poco preocupado por el momento del equipo, pero creo que en este momento tenemos una plantilla estupenda para la realidad portuguesa. Es una barbaridad, pero todavía no tenemos tan buen equipo como teníamos el año pasado. Bueno, por algo también no comentamos, pero ¿por qué llega el Benfica a esta instancia? Bueno, pasó la instancia preliminar de octavo de final contra el Toulouse en un global de Ujú, 2-1. Había ganado dos a sí. uno en la ida y después empató 0-0. Y bueno, llega a esta instancia por quedar tercero en Champions. No sé si querés, aunque sea, comentar alguna cosita de que, bueno, eso habla también de que la actualidad quizá no es la mejor, porque si el año pasado ganaste el grupo y en este año quedaste tercero, Ujú. todo perfecto, ¿no es? Así que no, antes de cerrar, un breve comentario de esa fase de grupo de Champions y si algo querés comentar del Toulouse de ese partido. Sí, hombre, es muy fácil. Benfica se ha ido esa temporada del menos al más. Hemos empezado la temporada creo que muy mal, perdiendo el primer partido con el Salzburgo, el Red Bull Salzburgo en casa, y éramos mucho mejor equipo que el Salzburgo, pero fue un partido que no nos ha salido bien. Y después hemos encontrado a un Inter que es un equipo que es una barbaridad, es una bomba este año, y ya lo era este año, el año pasado y este año creo que aún más lo es. Y la Real Sociedad, que hemos perdido esos 2 partidos también, y que estaba en un momento fantástico. Yo he visto un partido entre la Real Sociedad y el Barcelona, y la Real ganó un 1-0, Sí. y te digo, el Barcelona no ha sufrido, 5 o 6 goles por casualidad, Ah, sí, he porque la visto Real la Real Sociedad Sociedad esta temporada porque está, bueno, siempre está lesionado lamentablemente, pero Kieran Tierney, escocés, el ex ah, Arsenal, sigue sí, perteneciendo al Arsenal igual, pero nada, había visto algún partido de la Real Sociedad, de hecho, contra el Real Madrid y ha jugado muy bien. juega mucho, juega mucho. Y por tanto, el Benfica hace 4 puntos en un empate con el Inter en casa, que termina el primer tiempo ganando 3-0, como te estaba diciendo, y acaba empatado 3-3, y acaba en Austria ganando 3-1, con un gol de Di María, haciendo un muy buen partido, y por tanto ahí ya fue un Benfica mucho más europeo, mucho más cerca de lo que puede ser, y ahí termina el grupo en el tercer puesto. Por lo tanto, creo que es importante para un club como el Benfica, con la tradición que tiene de Europa, de mantenerse en Europa. Y la eliminatoria con el Toulouse fue un poco,
tengo que reconocer un poco deprimente porque Toulouse es un equipo 14º de liga Claro, francesa y lo hemos tenido muy difícil, creo que más por falta de capacidad nuestra que exactamente mérito del Toulouse, con todo el respeto por el Toulouse, pero fue difícil porque el equipo no ha estado en su mejor momento. exacto. Bueno, listo, completísimo esto. Invito obviamente a la gente, como les decía, a seguir viendo la segunda parte de esta previa, donde, bueno, hablaré un poquito del Ranger, que, bueno, hace lo que puede. Vale. Y nada, los invitamos obviamente a que sigan ahí al mítico Benfica. Desde ya, muchas gracias, Ricardo, por pasar por el canal. Hombre, a ti un placer y saludar a toda la comunidad del Expreso escocés, todo un placer y muchas felicidades para todos. Y un fuerte abrazo. Muchas gracias, gente, y recuerden dejar el like, que es muy, muy importante, y suscribirse también, que estamos muy cerca, muy cerquita de los 2K. Nos vemos en el próximo video. Chau.